Me dijo busca mi nombre en internet y me arrepentí de haberlo conocido. Por cuestiones personales quiero que mi identidad sea oculta. ¿Alguna vez te preguntaste si realmente conoces a una persona después de hablar con ella durante mucho tiempo? Porque yo pensé que sí. Hasta que tuve una cita con un hombre en Buenos Aires y descubrí que estaba cenando con una persona que ocultaba una historia de vida macabra. Que yo creo que con cualquier mujer que se sienta con este tipo conociendo su historia, no aguanta ni un minuto, pero yo no lo sabía. Todo comenzó en Facebook. Él me mandó una manito y empezamos a hablar por Messenger. Empezamos discutiendo de política. Yo soy una persona mileísta y él era cristinista. Después de eso, él empezó a reenviarme lo que Milei hace mal y yo lo que el kirchnerismo hizo mal. La conversación fue creciendo, intercambiamos opiniones y después de varios días hablando decidimos conocernos personalmente. Era como si él no me escribiera durante media hora y yo le preguntaba qué hacía. Nos encontramos en un bar de Palermo, investigué un poco con su vida por redes sociales antes de la cita y revisé todas sus publicaciones. Había algo que me llamó muchísimo la atención. Publicaciones constantes con contenido relacionado con policía y la justicia, pero siempre desde el odio. Pensé que lo hacía porque era medio zurdo, pero me confundí. Él compartía noticias sobre policías caídos en el trabajo, críticas contra la justicia y publicaciones en las que parecía disfrutar cuando algo le sucedía a las fuerzas de seguridad. Yo lo vi, pero no le di mucha importancia a eso. Pensé que simplemente era una persona con ideas políticas muy extremas. Cuando se presentó, era igual que en las fotos, un tipo rudo, de estilo motoquero, pero era muy atractivo. Yo le pregunté qué quería comer y me dijo cualquier cosa. Pedimos, nos sentamos y nos pusimos a comer. Al principio todo parecía normal, aunque él estaba mucho más pendiente de su teléfono que de mí. Después de unos minutos me molesté. ¿Puedes prestar un poco más de atención?, le dije. Estás conmigo, no estás con el teléfono. Él levantó la mirada, sonrió y me mostró la pantalla. Mirá, mataron a un policía, y festejaba con sus manos. Y después dijo algo que me dejó más incómodo. Qué gusto me da eso. Yo lo miré sorprendida. Le dije, ¿por qué tenés tanto odio hacia la policía, hacia la justicia? ¿Qué te hicieron? Su sonrisa desapareció. No estoy en condiciones de contarte eso todavía, pero algún día te lo voy a contar, me dijo. En ese momento todavía no sabía lo que significaban esas palabras, pero había otro detalle que más me llamaba la atención. En una de sus manos tenía tatuados 5 puntos, y no tenía más que ese tatuaje. Yo no sabía qué significaba, y tiempo después un amigo me explicó que ese tatuaje era relacionado con el ambiente carcelario. Seguimos comiendo, pedimos pollo al disco con salsa blanca, y entonces apareció otro detalle más. Me pareció también muy raro. Empezó a comer el pollo directamente con las manos, como un cerdo, sin importarle a la gente en sus costados, no le importó nada. A mí no me causó mucha gracia. Era nuestra primera cita y yo esperaba otro tipo de comportamientos. Se tomó como 3 botellas de cerveza y yo pedí 2 copas de vino tinto. Cuando llegó la cuenta, pensé que finalmente la noche iba a terminar. Pero entonces me dijo, ¿vamos a media o pagas vos? Estoy muy corto de dinero y no consigo trabajo. Deja, ya pago yo, le digo. En ese momento solo quería irme. Para mí había sido una pésima cita. Un tipo mal educado, decir malas palabras. Antes de discutir de política le dije que no quería hablar de ningún partido político, ni de odio, ni de nadie. Pero cuando salimos del restaurante algo cambió. Mientras caminábamos, me abrazó y me dijo que le parecía una persona atractiva, que hacía mucho tiempo que no estaba con nadie y que estaba completamente a gusto conmigo. Me gustó compartir esa comida con vos, me dijo. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron bajar un poco la guardia. Seguimos caminando por Palermo y después me propuso sentarnos a fumar un cigarrillo en una plaza. Nos quedamos hablando durante un rato, habíamos tomado bastante vino y cerveza y la conversación se volvió cada vez más íntima. Finalmente acepté invitarlo a mi departamento. Pensé que quizás la noche podía terminar bien. Y durante un rato así fue y pasamos una noche especial. Pero después de estar juntos, cuando estábamos tranquilos, me apoyó en su pecho y él se quedó en silencio.
me miró fijamente y me dice, ¿sabes por qué odio a la policía? ¿Por qué? Entonces me respondió, porque hace 3 años salí de una perpetua por matar a mi mujer. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. Pensé que estaba haciéndome una broma, pero no. Comenzó a contarme lo que había sucedido. Me dijo que había llegado a su casa, había encontrado a su mujer en la habitación con otro hombre y había visto cómo estaban manteniendo relaciones. Que durante unos segundos se quedó completamente inmóvil, no gritó, no preguntó nada, solo nos miró y el otro hombre, al darse cuenta, salió corriendo sin ropa para el patio y saltó a la tapia gritando por la policía. Hizo bien, dice, porque también me iba a desgraciar con él. Él intentó alcanzarlo, pero él se escapó. Cuando regresó a la habitación, su mujer seguía allí, y fue entonces cuando perdió completamente el control. Me contó que ella se había tapado hasta la cabeza, que él tomó un cuchillo y que la atacó en medio de la rabia y de los celos. Después se quedó mirando lo que había hecho. El silencio de aquella habitación fue lo que finalmente lo hizo reaccionar. Ya no había gritos, solo él y las consecuencias de lo que acababa de hacer. Horas después decidió entregarse. Me dice, me lavé las manos, la cara, me cambié y me entregué. ¿Sabes qué pasó después? Me dijo. No, le respondí. Me comí una perpetua de 25 años adentro. Me contó que durante muchos años había vivido en prisión pensando en lo que había hecho, que hubo momentos en los que pensó en atentar contra su vida, que sabía que estaba pasando momentos difíciles y que le quedaba mucho tiempo ahí adentro. Pero entonces me miró y me dijo, no hay nada más lindo que la libertad. Me abrazó fuerte. Yo no sabía qué hacer. Estaba en mi propio departamento con un hombre que acababa de confesar que había matado a su esposa. Y lo peor era que él parecía completamente tranquilo. Después me dijo, búscame en internet. Mi caso es muy conocido. Cuando pude quedarme sola, lo primero que hice fue buscar su nombre y encontré la noticia. Era todo cierto. El hombre con el que había cenado en Palermo, el hombre que había entrado a mi departamento, el hombre que había estado sentado frente a mí hablando de política, había asesinado a su propia mujer. En ese momento sentí algo que nunca había sentido, y es el miedo. Porque una cosa es leer en internet que alguien cometió un asesinato y otro completamente diferente es descubrir que esa persona estuvo sentada centímetros tuyo, que comió con vos, que te abrazó, que entró a tu casa y que ahora sabía dónde vivías. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar, ¿y si se obsesionó conmigo? ¿Y si se enojaba? ¿Y si algún día perdía el control conmigo? Por primera vez entendí que realmente no conocía a esa persona. Así que empecé a alejarme, contestaba cada vez menos, dejé de buscarlo, dejé de interesarme por él, hasta que un día dejamos de escribirnos y nunca más volvimos a hablar. A veces pienso que simplemente tuve suerte, porque aquella noche yo creía que había tenido una cita horrible. Después descubrí que había estado frente a un asesino y desde entonces, cada vez que alguien me dice ¿qué puede pasar por conocer a alguien en internet? Yo solamente pienso en aquella noche, porque nunca sabes realmente quién está sentado frente a vos y mucho menos qué secretos está escondiendo. Te mando un abrazo muy fuerte. Esto pasó, es real y espero que puedas contar mi historia.